Bienvenidas, queridas alumnas, queridas amigas, a este seminario de formato adaptado a las circunstancias de esta pandemia, que como ya han subrayado muchas, Lidia Chigarini ayer o Asun López en un texto que hemos colgado en la web de Duoda y más, digo, esta pandemia está al fin haciendo impensable cualquier orden simbólico que no sea el de la madre. Está revelando, aunque muchas mujeres ya lo sabíamos, que el orden simbólico de la madre es el que sostiene el mundo. Cualquier otro sucedáneo se presenta como desorden de sentido. Desde la comodidad relativa de mi casa, en el campo, os saludo a vuestras casas repartidas por todo el mundo, en fases distintas de la afectación y organización política de la pandemia, de norte a sur, de este a oeste, de este planeta que reverdece gracias a nuestra quietud momentánea. Hoy, mejor que nunca, nuestras casas son el lugar de la política de las mujeres, la política primera y la política de lo simbólico. Esperemos que este cambio de medio, la pantalla, lugar desencarnado de la proximidad lejana, no sea un impedimento para el diálogo vivo, como bien desde hace ya más de 30 años, 31 años en concreto. Vivo en tres sentidos. Vivo porque lo vivimos contemporáneamente en presencia. Actividad síncrona, la llaman hoy la pedagogía tecnócrata. Vivo porque está abierto al intercambio y debate de todas las partícipes. Y vivo, por último y sobre todo, porque las palabras e imágenes que se van a poner en juego son y están vivas. Nacen de hurgar en las profundidades de las experiencias de la vida vivida de cada una. El seminario, igual que el diálogo magistral que celebramos ayer, lo recuerdo, es una asignatura del Máster en Estudios de la Diferencia Sexual de Duoda, máster propio de la Universidad de Barcelona. Una asignatura abierta a todas las que quieran, en la que durante una jornada, la de hoy, debatimos con tres invitadas alguna cuestión que afecta a la política de las mujeres de hoy. Hemos intentado que la versión online del seminario sea lo más fiel posible a la presencial, cuyos últimos años se celebraba en la sala La Cuna de Labón. Por ello, la estructura de la sesión consiste en lo acostumbrado. Dos ponentes por la mañana, con sus respectivos diálogos sucesivos, la de Wanda Tomasi y la de Rosario García Huidobro, y por la tarde una intervención artística, esta vez las videoacciones de Mar Seriñagou, acompañadas de sus palabras de soporte, y un diálogo final para cerrar. Quiero agradecer a las tres, a Wanda, a Rosario y a Mar, que hayan aceptado compartir con nosotras sus investigaciones. Cada una va a ser presentada por una mujer de Duoda con la que mantiene una relación política. Yo misma voy a presentar a Wanda, Victoria López Benito a Rosario y María Milagros Rivera Garretas a Mar. Debo advertir que grabamos todo el acto. La grabación la colgaremos en el canal de YouTube de Duoda por si queréis volver a ella. Cuando abramos el diálogo, después de cada intervención, rogamos que si no queréis que conste vuestro nombre, lo digáis explícitamente, dado que vamos a transcribir el debate para publicarlo en el número 59 de la revista Duoda. La aplicación del BB Collaborate, como ya sabéis las que estuvisteis ayer, permite interactuar de dos formas. Preguntar a viva voz pidiendo la de mano alzada que tenéis debajo de vuestras pantallas, o a través del chat, al cual podéis acceder a través del cuadro de diálogo que se abre al clicar las dos flechas de color morado que tenéis abajo a mano derecha. Amparo Chumacero y Victoria López Benito y yo misma, cuando no esté leyendo y traduciendo, están como moderadoras del chat para ayudaros si tenéis algún problema técnico. Les agradezco a ellas, a Amparo y a Victoria, su disponibilidad y diligencia. Os ruego que utilicéis el chat para los problemas de sonido o conexión, que seguro que hay. Os pido también que mientras estemos leyendo cerréis micrófonos y cámaras para no sobrecargar la red y garantizar una imagen y sonido de calidad. En este seminario seguimos investigando la relación madre-hija. Lo hacemos en el marco del proyecto de investigación titulado Horizontes Culturales de la Relación Materna Libre. Arte, literatura, legislación y pensamiento, siglos XVII-XXI, integrado por Pilar Bonet Julve, Claudia Brochado, Caroline Wilson, Francesca Llodrás Grimalt, Nieves Muriel García, Elena Casas Perpiñá, Rosario García Huidobro,
María Milagros Rivera Garretas, y la que lee, que soy yo. Algunas, estoy segura, habréis exclamado, ¿otra vez están con la relación materna estas mujeres? Pues sí, de nuevo otra vez. El diálogo con la madre, el diálogo sea real, interior o público, al decir de Diana Sartori, no termina nunca porque es el inicio mismo de nuestro hablar. En el diálogo con ella empieza el lenguaje. Siguiendo a Diana, el diálogo es previo al logos, lo instaura. La lengua acontece en el dos de la relación con la madre. En esta ocasión nos volvemos a preguntar sobre cómo dialogar con la madre y cómo hablar de la relación madre-hija con palabras libres del patriarcado. La pregunta es política porque responde a la idea de que la relación madre-hija fundamenta la subjetividad femenina y con ella las relaciones entre mujeres y la genealogía femenina. Esto funda el alma de cada una, la calidad de las relaciones femeninas y la historia misma de las mujeres. Descubrir que la madre siempre vuelve ella oscura o esplendorosa, para que volvamos a ella afligidas o gloriosas, ha sido una visión política grande, a la vez que una necesidad vital para las mujeres que la hemos incorporado en la vida mediante la práctica política. Una vez descubierta la naturaleza política de esta relación, entre otras la han descubierto las filósofas de la comunidad femenina diótima de la Universidad de Verona, ¿cómo hacemos para no caer en esas operaciones que siguen oliendo a ideología patriarcal? Por ejemplo, ¿cómo hacer para no caer en la idealización? O en el resentimiento o en la matrofobia, expresión que saco de Adrienne Rich. Matrofobia en el caso de la hija, esto es en el temor paralizante de la hija a parecerse a lo que no le gusta de la madre. O en la filiafobia, que sería, según esa misma lógica, el temor petrificante de la madre a que la hija le devuelva el espejo de lo que a ella no le gusta de sí misma. La idealización tapa un conflicto profundo. El resentimiento impide la apertura racional. La matrofobia o filiafobia confunden en la fusión. Tapar, impedir y confundir son tres movimientos interiores, seguro que hay más, que destruyen la relación materna libre y con ella las relaciones entre mujeres. En Duoda lo observamos a menudo. Incluso las más jóvenes, cuya relación con su madre lleva menos carga patriarcal, se quedan atrapadas inconscientemente en estas maniobras de hostilidad, lo cual no les permite abrirse a la política de las relaciones basada en la disparidad y el afinamiento. Puede que una vía de salida por el aire sea aprender a desenredar la confusión entre la madre imaginaria y la madre real, o sea, aprender a separar la idea de la madre que cada hija fija en sí a lo largo de la vida, llena de cargas emocionales y proyecciones efectivas, de la madre concreta, una mujer corriente que al darnos la vida nos regala nada menos que el cuerpo y la palabra, una mujer con su propia madre imaginaria, problemas, conflictos, dones, virtudes y grandeza. La filósofa Wanda Tomasi, la artista y pedagoga cultural Rosario García Huidobro Munita y la artista, música y performera Marce Iñagou darán algunas claves, cada una desde su experiencia y su práctica. Unas desde el lugar de la hija, Wanda y Mar. Otra desde el de la madre, Rosario, para trascender los apegos y hacer simbólico libre de la madre concreta. La relación materna libre es la que hace siempre simbólico de la madre concreta. Y esta frase la saco de un mensaje que me mandó María Milagros Rivera Garretas. Hasta aquí la presentación del seminario. Ahora paso a leer la presentación de Wanda Tomasi. Pues sigo. Cuando hace ya casi un año empezamos a hablar sobre este seminario, dos cosas tuve claras. Que Wanda Tomasi estuviera con nosotras y que si aceptaba, yo misma traduciría su texto. En Duoda somos lectoras de Wanda desde hace muchos años. En la revista Duoda, estudios de la diferencia sexual se han publicado traducidos al castellano por María Milagros Rivera Garretas y Agnès González Malmau, algunos artículos suyos muy importantes. Por ejemplo, del año 93, Cosmos, la experiencia del cuerpo femenino en Simone Weil. Del 2000, segundo sexo o autoridad femenina.
del 2012, cuerpo y alma son una sola cosa. Es una frase de Etty Hillesum y que encabeza el título La experiencia religiosa de Etty Hillesum. Y el último de sus artículos publicados en Duoda, que aún está literalmente en la imprenta esperando a lo que llaman el desconfinamiento, que se titula La envidia, mal sagrado, María Zambrano y Melanie Klein. Digo, pero ella nunca había estado en ninguno de nuestros encuentros en Barcelona. Hoy, ¿quién lo hubiera dicho? Entonces, tampoco estará en Barcelona, pero sí con nosotras desde Verona en este encuentro. ¿Por qué razón no dudé ni un ápice en traducirla al castellano, teniendo en cuenta mi nivel medio de italiano? Medio según mis propios criterios, vete a saber cuál sería según la academia. Ella puede que no lo sepa, pero yo llegué a mi italiano medio gracias a ella, a Chiara Zamboni, a Diana Sartori, a Bárbara Bezzini y otras de las miembros de la comunidad filosófica femenina Diotima de la Universidad de Verona, de la que la misma banda fue fundadora en 1984 y en todos de cuyos libros ha participado. Aprendí el italiano con Banda, Chiara y las otras tal como aprendí mi lengua materna, el catalán, sin cursillos ni gramáticas, escuchándolas, mirándolas, sintiendo, saboreando, pronunciando sus palabras y hablándoles, aunque con muchos balbuceos y tartamudeos, sobre todo al principio. Para mí el italiano es pues la lengua del amor a las feministas de la disidencia sexual como Wanda Tomasi. Gracias a su estudio sobre Etty Hillesum, en Verona me iba cada día a la cama leyendo sus diarios en italiano. Con ella también comparto el amor por los pequeños felinos, las gatas, el amor al mar y la timidez. Durante 6 meses fui a sus clases. Me acuerdo especialmente de la asignatura de Historia de la Filosofía Contemporánea que Wanda dedicó a Simone Weil. Iba a sus despachos, a sus reuniones con las alumnas, a sus retiros filosóficos de Diotima, aún en Costa Grande, y a sus encuentros semanales en la Universidad de Verona. Contando dónde iba yo, cuento todo lo que hacen ellas, ella, Wanda Tomasi, en la universidad y en Diotima, que también es la universidad. Como veis, me adjudiqué el papel de hija simbólica, alumna adoptiva, para venir al mundo de la lengua italiana de ellas. El mundo que me abrió la lengua de estas madres simbólicas, maestras adoptadas, es el del amor al saber femenino libre, el valor de la diferencia sexual, el valor a la relación dual con otra mujer como práctica política, el amor al cuerpo como lugar de la trascendencia, el amor a la política de las mujeres, el amor a la práctica del pensamiento en presencia y por último, el amor a la madre concreta como único camino de libertad de la hija. Este es el nudo de su texto. Wanda Tomasi tiene una sensibilidad particular para leer las autoras, filósofas o escritoras occidentales que han hecho de su escritura el lugar de la trascendencia de los dolores del alma. Su bello libro, La escritura del desierto, va sobre esto, sobre ello, y este texto que presenta hoy también. Voy a leer sobre hijas que escriben para exorcizar lo patriarcal de sus madres y sobre madres pospatriarcales que dejan que sus hijas sigan su propio camino de liberación. Wanda prosigue con la investigación de Diotima sobre la sombra de la madre, el libro publicado en 2007. Gracias, Wanda, de corazón, por tus enseñanzas, por este texto y por acompañarnos hoy aquí. Y Wanda me ha dicho que antes de que... Sí, la palabra, exacto, tienes la palabra. Muchas gracias a María Milagros Rivera Garretas y Laura Mercader y Gloria por esta invitación. Laura ha traducido mi texto y lo leerá también. Muchas gracias a ella por la traducción y por la lectura. En el debate usted hablará en español, en castellano, yo hablará en italiano, en lengua materna, mia lengua materna. Un italiano muy piano, no más difícil. Me disculpe por mi malo español o castellano. Gracias.
Gracias, Banda. Paso a leer el texto de Banda, que traducido, el título del texto es Difíciles ganancias de libertad a la sombra de la madre. Las premisas de mi discurso salen de algunas consideraciones de fondo contenidas en el texto de Luisa Muraro, El orden simbólico de la madre. Perdón, mi gata. Empiezo otra vez. Las premisas de mi discurso salen de algunas consideraciones de fondo contenidas en el texto de Luisa Muraro, El orden simbólico de la madre, en el ensayo de Diana Sartori, La tentazione del bene, la tentación del bien, y en el volumen de Diotima, L'ombra de la madre, la sombra de la madre. El problema está en cómo conciliar la propia libertad de hijas con la autoridad materna. Las dos cosas no son incompatibles. De hecho, un camino de libertad femenina no puede prescindir del reconocimiento de la deuda para con la madre, primera figura de autoridad en la vida de una mujer. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que sobre todo en un pasado no demasiado lejano, las vías de libertad de las mujeres han sido bastante estrechas y han tenido que abrirse paso con dificultad entre las limitaciones impuestas por el orden sociosimbólico patriarcal. Por eso hablaré de ganancias de libertad obtenidas a menudo a un alto precio. El primero de todos, el de entrar en proceso de colisión con los contenidos de las enseñanzas de una madre patriarcal. De Luisa Muraro recupero la idea de fondo según la cual la orientación del reconocimiento a la madre es lo que permite a una mujer, a la hija, ganar la independencia simbólica e iniciar un camino de libertad. Subrayo que la orientación del reconocimiento no es un sentimiento, sino una postura, una práctica que a veces, cuando la relación con la madre real ha sido difícil, es posibilitada por el reconocimiento de autoridad a otra mujer adulta. Este reconocimiento, que puede darse en la política de las mujeres, permite dirigir retrospectivamente a la madre la gratitud por los dones tanto de la vida como de la palabra que ella nos ha hecho. De Diana Sartori recupero la distinción entre el vínculo con la madre y el legado que ella nos ha entregado. Mientras que el vínculo, la relación, es un elemento estructural que no puede ser eludido, en cambio el legado se refiere a los contenidos que la madre nos ha transmitido. Estos últimos, por ejemplo, si la madre era víctima y cómplice del orden patriarcal, pueden haber obstaculizado el camino de libertad de la hija. Sin embargo, incluso en este caso, en el que la hija debe contravenir el contenido de las enseñanzas maternas para ganar su libertad, el vínculo con la madre sigue siendo un elemento fundamental del que no se puede prescindir. Lo terrible, sin embargo, es que estas dos cosas, vínculo y legado, se dan juntas, la una a través de la otra. Por eso, para muchas resulta extremadamente difícil conciliar su libertad de hijas con el reconocimiento de la autoridad materna. Por último, me refiero al libro de Diotima, L'ombra de la madre, la sombra de la madre, en el que se ponen en el punto de mira lo oscuro y lo negativo que pueden haber enturbiado la relación, volviendo ardua la orientación del reconocimiento a la madre. Lo oscuro y lo negativo que pueden haber contaminado la relación materna no pueden ser negados ni expulsados, sino que deben ser tenidos en cuenta, custodiados a su lado, como elementos enigmáticos a interrogar cada vez que surgen graves dificultades en el reconocimiento de autoridad a una mujer percibida como más grande que ella. En la estela de la reflexión de Diotima sobre lo oscuro materno, quisiera centrarme ahora en cuanto puede haber de enigmático, inquietante e intratable en la relación originaria con la propia madre. Para hacerlo me serviré de algunos ejemplos de escritura literaria femenina que dan cuenta del lado oscuro de la relación madre-hija. Estoy convencida
de que dar voz a la sombra de lo materno es un modo de dar cuenta de las heridas recibidas y de hacer posible alguna forma de reparación, por grande que haya sido el sufrimiento que la madre, consciente o inconscientemente, haya podido infligir a la hija. Los primeros ejemplos de escritura literaria sobre los que querría detenerme son los de Irene Nemirovsky y una de sus dos hijas, Elizabeth Gill, autora de una novela prestando su voz a la madre, en una autobiografía soñada en la que parece ser la misma Irene la que escribe para hablar de sí por medio de su hija. En este caso hay tres generaciones de mujeres en juego: Fanny, madre de Irene; Irene misma, que retrata a Fanny en términos absolutamente negativos en sus novelas; y finalmente la hija de Irene, Elizabeth, que cumple una especie de reparación póstuma, recosiendo los hilos rasgados de una genealogía femenina que implica lo materno de dos generaciones. Según Cristina Faccincani, que ha reflexionado sobre la base de su experiencia de psicoanalista sobre los paradoxi del materno, las paradojas de lo materno, a veces los tropiezos dolorosos y las heridas de la relación madre-hija son tan dramáticas que requieren una perspectiva para que sea posible, si no una verdadera reparación, una contención que acoja no solo a la propia madre, sino también sus lagunas infantiles y su relación atormentada con su madre, la abuela. En estos casos, la hija de la hija, la nieta, se siente llamada a hacer de madre a su propia madre, acogiendo no solo la historia conocida, sino también las heridas inconscientes, los traumas infantiles, las necesidades insatisfechas, haciéndose cargo así de una doble herencia, una relación de lo materno de dos generaciones. Si esta operación tiene éxito, entonces se realiza una, y abro comillas, creación relacional que puede introducir una amalgama nueva entre el prototipo materno, que pertenece a la experiencia de la madre con la propia madre, y todo lo que el nuevo encuentro madre-hija aporta de aún no conocido, de aún no experimentado, de radicalmente ajeno al prototipo. Cierro comillas, son palabras de Cristina Faccincani. Considero que este acarrear lo materno de dos generaciones anteriores, una doble herencia muy pesada de llevar, fue asumido por Elizabeth Gill, la hija menor de Irene Nemirovsky, en la novela biografía que dedicó a la madre, Mirador se llama la novela. Irene había descrito a la madre Fanny como una figura monstruosa, ávida de dinero, joyas y amantes, e incapaz de verdadero afecto por la hija, en varias de sus novelas, de David Golder a El vino de la soledad y Jezabel. Por su parte, Elizabeth Gill construye en Mirador una, y abro comillas, curiosa biografía, escrita en primera persona de Irene Nemirovsky, cierro comillas, en la que repasa no solo la atormentada relación entre Irene y Fanny, sino en la que también indaga en las lagunas y la oscuridad de su propia relación con su madre Irene. La restitución narrativa de la figura de la madre Fanny en las novelas de Nemirovsky es decididamente despiadada. Su imaginación novelesca es la de una madre monstruosa, cuyo retrato está impregnado de un odio abominable. Obsesionada por un miedo patológico a envejecer, codiciosa y afectivamente árida, Fanny es convertida por la hija Irene, al menos a nivel novelado, en objeto de un odio sin reparación. Es verdad que la madre Fanny había enseñado a Irene la lengua de elección de ambas, el francés, prefiriéndola al ruso de los orígenes, y que le había proporcionado además un material psicológico de primer orden que transponer a sus novelas. Pero por lo demás, esta relación madre-hija resultó tan difícil y conflictiva, atravesada como estaba por celos y rivalidades insanables,
que no dejó espacio para reparación alguna. Si es verdad, sin embargo, como sostiene Luisa Muraro, que la madre se deja sustituir. Si es verdad, sin embargo, como sostiene Luisa Muraro, que la madre se deja sustituir, cabe recordar el hecho de que tanto en la vida de Irene como en sus novelas, la madre tiene una valiosa sustituta, Mademoiselle Rose, que en El vino de la soledad se presenta como una verdadera madre sustitutiva, cariñosamente amada por su pupila. Será la misma madre, no obstante, la que trunca bruscamente esta relación profunda entre la ama de llaves e Irene, despidiendo a Mademoiselle Rose por motivos futiles y empujándola, así, involuntariamente al suicidio. El vino de la soledad, una novela marcadamente autobiográfica, termina con la elección de la hija de truncar todo vínculo, en particular los contrastados y sufridos con la madre, para beber hasta el fondo el cáliz amargo de la soledad. En esta novela, así como en la vida de Nemirovsky, el camino de libertad de la hija comienza con una clara separación de la madre, con un corte radical asestado voluntariamente a la relación materna y con la opción de emprender un camino, el de escritora, que se aparta totalmente del detestado modelo materno. Vale la pena recordar, sin embargo, a este propósito, la distinción ya recordada que Diana Sartori hace entre el vínculo y el legado materno. En el caso de Nemirovsky, mientras que este último es totalmente rechazado, en cambio, el vínculo con la madre, a pesar de su extrema conflictividad, sigue produciendo efectos en la escritura. Se refleja en las novelas de la hija, que toma el prototipo materno, aunque odiado, como un material psicológico de gran valor que usar en su obra narrativa. Sin embargo, en general, la obra de Nemirovsky da testimonio de una relación madre-hija envenenada de un odio que no admite reparación alguna. Una especie de reparación póstuma se realiza, en cambio, gracias a la nieta de Fanny, Elizabeth Gill, que pone sobre sí la pesada carga de las dos generaciones de mujeres que la precedieron, recorriendo la historia de su madre y de la atormentada relación con la madre de esta, la abuela. A decir verdad, al hacerse cargo de la herencia materna de dos generaciones, Elizabeth no repara retrospectivamente la primera relación madre-hija, sino que, dando el testimonio novelado de su madre Irene, confirma el veredicto despiadado. Pero al mismo tiempo, escribiendo una autobiografía de la madre y prestándole su propia voz, Elizabeth afronta, sacándolos de lo reprimido, los nudos no resueltos de la historia materna. Entre los núcleos reprimidos de la vida de la madre estaba, en primer lugar, su falta de conciencia política, que la llevó a subestimar culpablemente el riesgo del antisemitismo, hasta el punto de perder la vida por ello junto con el marido, y poner en peligro también la de las hijas. Estaba además de origen ruso, atada a una lengua que Irene había abandonado, negándose a enseñarla a sus hijas. Y la identidad judía, vivida como un peso de tradiciones, abro comillas, tradiciones ancestrales que ahora, para ella, carecen de cualquier significado. Cierro comillas. Estaba, por último, la colaboración de Irene con revistas de extrema derecha y sus despiadados retratos novelados de los judíos, que le atrajeron acusaciones de antisemitismo. Con esta onerosa herencia materna, pero también afrontando a una escritora tan rica en talento que había hecho enmudecer durante largo tiempo a su hija, Elizabeth tiene que ajustar cuentas cuando se prepara para escribir Mirador. La decisión misma de prestar su voz a la madre para hacerla hablar en primera persona
indica la intención de revivir las atormentadas vicisitudes desde el interior, con compasión partícipe, preservando al mismo tiempo una cierta distancia de ella gracias al punto de observación elegido, el mirador, el belvedere o altana, desde el que se mira desde arriba y desde lejos. También el estilo de escritura de Elizabeth señala un distanciamiento de la madre. Irene se distinguía por su escritura cortante, incisiva y cruel, mientras que Elizabeth usa un estilo más delicado y atento a los matices. Después de haber ajustado cuentas con los nudos reprimidos de la madre, con su origen ruso, con su controvertida identidad judía y su ceguera ante el antisemitismo, Elizabeth, al final, puede reconciliarse con ella y ofrecer reparaciones póstumas a esta relación materna truncada permanentemente. De este modo, la relación entre Irene y Elizabeth llega a la restitución y la reconciliación. Elizabeth restituye a la madre mirador, el don de la escritura que había heredado de ella, pero se le restituye con otra tonalidad, con un sello suyo propio, que señala su singularidad. En Mirador, Elizabeth se despide de Irene después de rendirle homenaje. La reconciliación y al mismo tiempo el distanciamiento de la madre se ha cumplido. La sombra materna, que ha pesado sobre 2 generaciones de hijas, se ha alejado y ha encontrado finalmente una reparación. El segundo ejemplo de una relación conflictiva madre-hija de la que quisiera dar cuenta es aquella de la que atestigua la novela autobiográfica de Marie Cardinal, Las palabras para decirlo. Este texto contiene la historia novelada de la grave enfermedad de la protagonista, acompañada de fuertes síntomas psicosomáticos, entre ellos un sangrado vaginal ininterrumpido, y de un agotador así como asombroso camino de curación realizado gracias a la terapia psicoanalítica. Una articulación fundamental de este proceso está representada por lo que Cardinal llama, abro comillas, la cochinada de su madre, cierro comillas. Se trata de la confesión hecha por la madre a la hija adolescente de haber intentado por todos los medios lícitos de abortarla, pero sin lograrlo. En el caso de Cardinal, la distinción propuesta por Sartori entre vínculo y legado materno es particularmente adecuada. El legado de la madre, esto es, los contenidos del adiestramiento a la hija, están en perfecta sintonía con el orden patriarcal del que la madre era a la vez víctima y cómplice. Por el contrario, el vínculo materno, aunque atormentado y conflictivo, hasta el punto de exigir a la hija un distanciamiento completo de los mandatos maternos para ganar su libertad, deja espacio a una reparación. Al final la hija se reconcilia con la madre. Después de la muerte de esta última, va a llorar sobre su tumba y le declara todo su amor. La madre de Marie Cardinal, una mujer que pertenecía a la clase burguesa de los colonos de Argelia, se había casado con un ingeniero encantador, pero que no se había atrevido a confesar a la joven esposa, antes de la boda, que había contraído la tuberculosis durante el servicio militar. Su primera hija murió de tuberculosis en la primera infancia. La verdad silenciada previamente entonces salió a la luz. La madre se distanció del marido y al final decidió divorciarse de él, a pesar del escándalo que esto podía provocar en el ambiente católico al que pertenecía. Inesperadamente, la madre había descubierto que estaba embarazada, justo mientras estaban llevando a cabo los trámites del divorcio. De ahí su decisión de abortar la hija no deseada, la misma Marie. Lo que Cardinal reprocha a la madre no es tanto el hecho de haber querido abortar. Hay circunstancias en las que una mujer no se siente capaz de traer al mundo un hijo, y esto Marie lo comprende bien.
Lo que reprocha a la madre es más bien el hecho de no haber ido hasta el final y sobre todo haber confesado después su miserable e ineficaz intento de abortar a la hija, empujándola inconscientemente a la locura. Podríamos decir sin forzarlo demasiado que la madre de Marie Cardinal era una madre patriarcal, víctima y al mismo tiempo cómplice del patriarcado. Ella se había esforzado en transmitir a la hija los valores burgueses, católicos y respetables a los que ella misma atendía y que la habían inducido después del divorcio a llevar una vida de castidad dedicada a obras de beneficencia. Marie tendrá que separarse radicalmente del legado materno para ganar su libertad. Sin embargo, su lucha contra la madre patriarcal, víctima consintiente de los prejuicios de su clase, deja espacio en la novela a un proceso de reparación que delinea con piedad partícipe los rasgos de una mujer joven, su madre, sometida a su ambiente, mutilada de su independencia y creatividad y entregada a un destino sacrificial. Marie Cardinal, como ya he recordado, narra al final de las palabras para decirlo que fue a la tumba de su madre muerta y que le declaró su amor, a pesar de la terrible lucha en la que las dos mujeres se habían batido toda la vida. Y abro comillas, dice: te quiero, sí, te quiero. He venido aquí aposta para decírtelo de una vez por todas. Cierro comillas, que es la voz de Marie Cardinal. La hija consiguió rebelarse contra la moral burguesa y católica y contra el orden simbólico patriarcal y logró salirse de él, ganando finalmente salud y libertad. La madre no lo consiguió. Permaneció prisionera de aquellos valores patriarcales a los que había sacrificado toda su vida. Sin embargo, el gesto de reparación de la hija le restituye, después de la muerte, su belleza de mujer joven víctima de los prejuicios de su clase. En la historia de su madre, la autora reconoce la terrible mutilación que el orden patriarcal puede ejercer sobre una mujer, sobre su libertad y creatividad. A la luz de sus ganancias personales de salud y libertad, obtenidas gracias al proceso psicoanalítico primero y a su reelaboración en la escritura después, Marie Cardinal puede confesar que ahora no considera la cochinada de su madre una cochinada. Abro comillas. Es una etapa importante para dar la palabra a las palabras de Marie Cardinal. Es que he visto el emoticono de una gatita de Caro. Bueno, vuelvo a leer este último párrafo, ¿vale? Dice Banda, a la luz de sus ganancias personales de salud y libertad, obtenidas gracias al proceso psicoanalítico primero y a su reelaboración en la escritura después, Marie Cardinal puede confesar que ahora no considera la cochinada de su madre una cochinada. Y abro comillas para leer literalmente las palabras de Marie. Es una etapa importante de mi vida. Sé por qué esta mujer lo hizo. Ahora la entiendo. Se cierran comillas. La última página de la novela contiene solo estas palabras. Unos días más tarde llega el mayo del 68. Palabras de Marie. Con esta referencia al movimiento del 68, la autora da a entender cómo su lucha personal contra una madre patriarcal podría desembocar finalmente en la rebelión de una generación entera de jóvenes mujeres y hombres contra el autoritarismo y los valores burgueses. Como es bien sabido, dentro del 68 también se sitúa la segunda ola feminista, caracterizada por el separatismo, por la práctica de la autoconciencia,
por la crítica de la emancipación y por los inicios del pensamiento de la diferencia sexual. Marie Cardinal no se adhirió al movimiento de las mujeres, más bien hizo su obra narrativa en lugar de una política de lo simbólico dirigida a desmantelar el orden patriarcal para dar espacio a la palabra de las mujeres, capaces de decirse no según los estereotipos dominantes, sino partiendo de sí. Cardinal, que sabía bien lo importante que es para una mujer encontrar las palabras para decirlo, para decir un secreto inconfesable, para decir la experiencia del cuerpo femenino y de la materialidad de la existencia, declaró querer hacer vivo en su escritura el arcaísmo de nuestras vidas de mujer. Es para ellas que tengo ganas de escribir, tengo ganas de pasarles palabras que serán armas. La autora, aunque sin declararse feminista, combatió en el plano simbólico para que las mujeres se pudieran decir con sus propias palabras, sustrayéndose a los estereotipos mutiladores producidos por el patriarcado. Cardinal emprendió una batalla en el lenguaje dirigida a cuestionar el orden simbólico dominante en favor de uno más cercano a la experiencia vivida por las mujeres. De tal manera que, en mi opinión, su obra puede inscribirse en el surco del pensamiento de la diferencia sexual, para el cual la política de lo simbólico es fundamental para que una mujer pueda decirse partiendo de sí y no según estereotipos forjados por otros. Al mismo tiempo, Marie Cardinal, sustrayéndose del orden simbólico patriarcal y dando voz a una palabra cercana a la experiencia femenina, no solo se salvó a sí misma, sino también rescató la figura materna, reconociéndola al final, sobre todo, como una víctima del patriarcado. Cabe precisar, sin embargo, Cardinal, muchas otras madres víctimas del patriarcado han querido un destino diferente para sus hijas, poniendo en juego estrategias de libertad en favor de estas últimas. Por ejemplo, muchas madres sacrificadas por el patriarcado han querido que sus hijas pudieran estudiar y que tuvieran la oportunidad de conquistar la independencia económica, premisa no indispensable, pero importante para la independencia simbólica. Hoy, por suerte, la mayor parte de las madres, y no solo las comprometidas con el feminismo, ya no son madres patriarcales. Son mujeres más o menos jóvenes que conservan su libertad incluso en la relación con el compañero o con el marido, que cuidan su propia creatividad y que mantienen relaciones significativas con otras mujeres. Estas madres no cargan sobre las espaldas de las hijas la pesada responsabilidad de rescatar con sus vidas su falta de realización personal, sino que las dejan libres para seguir su camino. Las sostienen hasta que es necesario, pero luego dejan que se vayan. Como sugiere Luisa Muraro, la madre no solo tiene la predisposición simbólica de dejarse sustituir por otros, sino que es también ella la que en un determinado momento se retrae, como la Cábala dice de Dios. Quisiera tratar este último punto, el retraerse de la madre, interpretándolo como un dejar que la hija se vaya. Dejar que vaya por su camino, pero también consentirle que se vaya de esta vida cuando permanecer en ella ya no es humanamente soportable. Para ilustrar este aspecto me serviré de un último ejemplo literario, la novela Paula de Isabel Allende. La autora, sobrina de Salvador Allende, el padre de Isabel era primo de este último, después del golpe de Pinochet en Chile, se estableció en Venezuela y sucesivamente en los Estados Unidos. El recorrido de Isabel, su recorrido fue el de una mujer libre, anticonvencional, de izquierdas, feminista, divorciada y en la época de la redacción de Paula, ligada a un nuevo compañero después de la separación del primer marido. Su hija Paula, a la cual el libro se dirige como si fuera una larga carta destinada a ella, es una joven mujer enamorada de su marido, apasionada por su trabajo de psicóloga y comprometida en actividades de voluntariado.
A los 28 años, Paula enferma de una enfermedad gravísima, la porfiria, que la llevará a un coma del que nunca volverá. Isabel acude al lecho de muerte de la hija para tratar de mantenerla con vida. Aunque Paula no pueda oírla, la madre le cuenta su propia historia y la de su familia, tratando de distraer a la muerte y al mismo tiempo elaborar el propio dolor. Dado que Isabel dejó a Paula libre para que siguiera su camino sin importarle su propio modelo, así, cuando la enfermedad y el coma de Paula resultan irreversibles, la madre, después de haber intentado por todos los medios retenerla consigo, en su casa en California, transformada en un pequeño hospital, deja al fin que se vaya. La muerte de la hija no significa, sin embargo, para la madre una separación definitiva. Las palabras con las que termina la novela son una última invocación a Paula. Adiós, Paula, mujer. Bienvenida, Paula, espíritu. La muerte de la hija es vivida por la madre en un estado de quietud sagrada, como si Isabel fuera colmada por el espíritu de Paula, como si fuéramos uno solo. No había separación entre nosotras, la vida y la muerte se unieron. Estas últimas palabras son de la misma Isabel Allende. El gesto de la madre de dejar que finalmente la hija se vaya, después de haberlo intentado todo para mantenerla con vida, es un gesto de libertad que junto al dolor de la pérdida expresa también la esperanza de conservar intacto el recuerdo de ella. Es por eso por lo que Isabel da la bienvenida al espíritu de Paula, mientras se despide definitivamente de ella como mujer. No hay separación definitiva mientras el recuerdo permanezca vivo. En un momento dado, la madre se retrae, cesa de luchar, deja que la hija se vaya entregándola a una muerte dulce, rodeada de su cariño y del de los demás familiares, de sus recuerdos y de los espíritus de sus antepasados, evocados por la madre en una larga narración conmovida y partícipe. Ni siquiera la madre puede truncar completamente la relación madre-hija. Ni siquiera la muerte puede truncar completamente la relación madre-hija. Al igual que la contratación de la hija con la madre puede continuar incluso después de la muerte de esta última, así, el recuerdo de la madre puede conservar y custodiar el espíritu de la hija también, más allá del umbral de la separación definitiva. Hasta aquí las palabras de Wanda. Gracias. Grazie Laura, grazie. Gracias. Posso dire Certo. parola in più? Adelante. Allora, en español, ma con Google Traduttore, quindi scuserete. Me gustaría decir que yo escribí este texto mucho antes de esta terrible pandemia. El texto está tomado del primer capítulo de un libro que acabo de terminar de escribir. El primer capítulo trata de la Madre Oscura. Los últimos dos capítulos hablan de la imperfección o la limitación humana en Flannery O'Connor y la pérdida de contacto con la naturaleza en Ana María Ortese. Debo decir que, a la luz de estos dos últimos capítulos, la relación madre-hija, aunque terrible, se ha diluido, relativizado, alejado. Estoy de acuerdo con
lo que dijo Lia Cigarini ayer sobre la importancia de las relaciones duales entre mujeres. Pero estas relaciones no son fáciles. A veces hay conflictos insuperables. Diotima, en el libro L'ombra de la madre, trabajó sobre estas relaciones difíciles en la creencia de que estos terribles conflictos y odios se refieren a la relación materna original. El miedo a las represalias maternas puede ser terrible para una mujer, porque la madre no solo tiene autoridad, sino también poder. Existe un poder maternal ilimitado, el de dar o no dar vida a la hija, al yo. Los estados totalitarios se inspiraron traicionándolo a este poder maternal ilimitado. En el libro de Diotima, L'ombra de la madre, dos mujeres jóvenes, Sara Gandini y Laura Colombo, de la librería de Milán, hablan sobre su difícil relación con los fundadores de la librería, Lia Cigarini y Luisa Muraro. Yo misma he experimentado terribles conflictos con Luisa Muraro. En mi opinión, también se puede hacer una alianza con la sombra de la madre, pero esta alianza incluye muchos elementos inconscientes. No puede ser una práctica voluntaria porque el inconsciente está en gioco. Juego. Gracias, Laura. Gracias a ti. Gracias a ti y a tu español. Bueno, ahora empezamos el turno de preguntas de debate. Estamos con Ana Rita. Sí. Pues venga, Ana Rita. Hola. Hola, Ana Rita. ¿Puedes escucharme? Sí, te escuchamos. Sí, buenos días a todas y a Laura y a Milagros y a todas las amigas. Es un placer para mí estar con vosotras hoy, de verdad. Me agradece mucho el texto de Wanda y la demanda que quiero preguntar se refiere a este momento histórico que estamos viviendo con el virus del COVID y cómo las mujeres nos posicionamos en este momento histórico, que creo que podemos verlo como una oportunidad también, aunque es un momento difícil. Y cuando Laura ha leído el texto de Wanda y la relación de la madre-hija, la difícil relación de la madre-hija, y tú hablaste del hecho de saber dejar. ¿Cómo es esta reflexión sobre el hecho de saber dejar nos puedes ayudar a hacer frente al reto que hoy nos pone la crisis del COVID-19 como mujeres? Y que inevitablemente es un pasaje histórico muy importante de una manera de vivir a una otra, y realmente y simbólicamente. Entonces mi pregunta es cómo la relación madre-hija, aunque difícil a veces, nos puede ayudar a dibujar un mundo nuevo y a describir a la política, a las palabras de la política, porque en estos días hemos escuchado mucho de hablar de guerra, de héroes, un lenguaje que se refiere a la guerra. Nosotras como mujeres
¿cómo se dice en español? Rifiutiamo la guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo este momento histórico puede ser una oportunidad por nosotras mujeres o por escribir la historia con nuestras palabras y a partir de la relación madre-hija? Gracias. Vuoi Banda? rispondere? Posso? Certo, sì. Rispondo in italiano, cerco di parlare lentamente. Allora, io credo che noi donne in questo momento storico della pandemia del Covid-19 siamo assolutamente cruciali, importanti, non solo per le mediche, molte donne medico, infermiere che sono centrali, anche ricercatrici, virologhe che intervengono con autorità in questo momento, ma anche per la cura della vita quotidiana che le donne hanno sempre tenuto presente. Non solo, io penso che in questo periodo storico l'intera umanità, uomini e donne, stiano facendo proprio per il momento, poi non so come andrà a finire, ma per il momento stiano facendo propri i guadagni più importanti della politica delle donne, cioè tutti si sono resi conto di ciò che noi abbiamo sempre saputo, dell'importanza delle relazioni umane, relazioni in presenza che ci mancano terribilmente oggi, e della Banda, scusa, vulnerabilità delle relazioni umane, l'importanza delle relazioni e della vulnerabilità umana. Siamo tutti vulnerabili e lo sappiamo ora a causa di questo virus che ci tiene chiusi in casa. Banda, perdona, Quindi io ho scusa, anche... Prego, que te traduzco, sì? ¿vale? Y después sigues. Sì. ¿Queréis que traduzca o no hace falta, Ma chicas? non hace falta, Yo io creo que se ha entendido bastante bien. se entiende, io creo. Perché, Yo creo que también. perché io voglio dire anche che io ho speranza, almeno ho avuto speranza all'inizio di questa pandemia, che stia nascendo o rinascendo un'umanità nuova, diversa, lo spero, più attenta appunto alle relazioni e alla vulnerabilità degli esseri umani. Un'umanità meno incattivita, non so come si dice in spagnolo, meno cattiva, meno rabbiosa, più disposta ad aiutare. Poi non so, domani forse torneremo molti torneranno alla fretta a fare le cose di corsa. Io continuo a farle di corsa perché sono una veloce, bisogna dire, anche la pandemia, ma torneremo a fare le cose, molti torneranno a fare le cose di fretta, ma soprattutto si affideranno ancora a un neoliberismo spietato e a una finanza incontrollabile, e vediamo già i segni di una nuova povertà molto grave che questa pandemia sta facendo. Allora, come la relazione madre-figlia può aiutarci nella politica? Chiedeva Anna Rita. Io credo che possa aiutarci in questa circostanza, appunto, a evitare il linguaggio della guerra, come tu giustamente, posso darti del tu, come tu giustamente hai detto, e a parlare piuttosto del linguaggio della vulnerabilità e delle relazioni, come dicevo. Ma soprattutto per una figlia la relazione con la madre è un bene prezioso da custodire con cura, anche se è stata una relazione difficile, anche se è stata una madre oscura. La relazione con la madre per una figlia è un bene prezioso che deve
custodire e che è più importante di qualsiasi potere, sopraffazione e altro. Questo credo possa insegnarci la relazione con la madre. Grazie Wanda, grazie mille. ¿Más preguntas? La mano levantada y luego vamos recopilando las que han escrito las preguntas, ¿os parece? Sí, 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 ¿no? Vale. Sí, bien. Perdona, solo- Victoria, yo creo que como Elena no ha podido hacerla de viva voz, quizá que leamos escrita. primero Ah, sì, su sì. pregunta. Vale, Mi ha es verdad. scritto, posso rispondere a Elena Casas che mi ha scritto, Wanda ha hablado de la sombra de la madre, pero yo quisiera preguntar sobre la idealización de la madre, porque creo que este es hoy el conflicto que vivimos las jóvenes con nuestras madres que no son patriarcales. ¿Cómo crees que puede repararse esta idealizzazione? Allora, io rispondo a Elena dicendo intanto che, ma lei lo sa anche, credo che la idealizzazione della madre non è una cosa buona, perché è un modo di difendersi dalla sua potenza e dalla sua autorità. È come metterla su un piedistallo, farne un monumento immobile per sottrarsi alle difficoltà, ai conflitti e insomma, non va bene. Va bene l'ammirazione per una madre o per un'altra donna più adulta, perché poi parliamo sempre della relazione con la madre, ma in realtà sono in gioco le relazioni con altre donne adulte più autorevoli. Io ho nominato come più autorevole di me Luisa Muraro, indubbiamente. Allora, l'idealizzazione non è una cosa buona, perché è mettere su un piedistallo questa madre o questa donna più grande di noi, senza riuscire a confrontarci con lei, anche a confliggere, a entrare in conflitto. Allora, io credo che dobbiamo uscire, non so come, dall'idealizzazione della madre per ammirarla, ma anche per confrontarci con lei, contrattare le condizioni della nostra libertà e ammirarla senza idealizzarla. Questa, non so come, io ho avuto una madre patriarcale, lo dico, sono abbastanza vecchia, ho 65 anni, da aver avuto una madre patriarcale, direi vittima del patriarcato. Quindi il mio testo è sentito dal profondo, perché è qualcosa che io ho vissuto in prima persona. Ho avuto una madre vittima del patriarcato, vittima. E quindi ho parlato di qualcosa che riguarda sì Demirovski e Cardinal, ma riguarda anche me. Idealizzazione della madre. Però mi è capitato con donne più adulte, per esempio faccio l'esempio di Luisa Muraro, per non fare nomi faccio lei perché Indiottima è stata la nostra maestra di tutte, forse talvolta averla idealizzata, però anche momenti poi di conflitto sono stati utili e qualche errore suo mi ha aiutato, perché qualche volta sbaglia anche la donna più autorevole, può sbagliare e questo è prezioso per potersi confrontare su un piano non più di idealizzazione ma di contrattazione, anche di conflitto. I conflitti sono una cosa buona se non si abbandona il campo, perché io ho visto invece conflitti terribili fra donne adulte che sono finiti in maniera terribile, cioè rompendo del tutto la relazione. Questo non va bene, bisogna stare lì nelle difficoltà e andare avanti, nella contrattazione e nel conflitto. Conflitti non distruttivi. Laura, ¿te esperamos para la respuesta o seguimos sin No, si traducción? me habéis Pregunto. dicho que no traduzca. Sí, yo lo Vale. que me digáis. Yo estaba preparada, Vale. pero me habéis dicho que Vale. no. Vale, vale. No, seguimos. Entonces,
Bueno, pues, dando la palabra, nos tocaría a Sí. Asun López, puedes dar la palabra. Bueno, todas las que levantéis la mano y hagáis la intervención oral, digamos, con la voz, intentad ser concretas en la pregunta, por si hay que traducir o no, pero bueno, también por el tema de los tiempos. Gracias. Hola, Amanda, buenos días. Yo quería, en relación a la última pregunta también, decir que en el presente hay dos cosas que has tocado que me parecen muy importantes, que sería, por un lado, que el conflicto abierto con la madre o con otras mujeres no sea un conflicto que lleve a la ruptura, o sea, que pueda no ser una ruptura, que creo que a las madres de esta generación ya menos patriarcal nos ha costado no entrar en esa confrontación ni con nuestras hijas ni con nuestras maestras. Por otro lado, te quería preguntar si tú crees que cuando digamos que lo que has planteado últimamente, es decir, si la idealización que se ha dado mucho en la política de mujeres no es una manera de tapar la envidia, la comparación, porque claro, vínculo y legado, que me ha parecido muy interesante, son dos cosas que están ahí jugando también con otras mujeres, ¿no? Entonces, a veces, por mi experiencia, he vivido que la idealización sale de tapar una comparación y quererte parecer y no parecer a la otra, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Crees que la idealización puede ocultar esta envidia, esta comparación? ¿Cómo ves esto? Y después, en cuanto al presente, también eso que se ha preguntado, creo que se están haciendo, no sé si lo piensas tú así, que se están haciendo muy visibles el orden simbólico de la madre, por un lado, que sería el cuidado, la autoridad, el saber no absoluto, y por otro lado está intentando moverse esa otra manera más masculina. Entonces estamos ahí en esa grieta. ¿Tú lo ves así esto también? Te quería preguntar y ya está. Y gracias. 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 Tu nombre me... Asun, soy Asun López. Sí. Asun. Disculpe. Sì, io penso che, cioè tu dici in questa generazione tu vedi dei conflitti, ma non rotture con la madre o con altre donne più autorevoli, perché poi io ho sempre presente la doppia scena, relazione con la madre, relazioni con donne più autorevoli, di autorità. In questa generazione non ci sono rotture, ma non lo so, nella mia esperienza io ne ho viste da parte di donne più giovani, confronti di donne più adulte, più autorevoli e forse adesso le cose vanno meglio nel rapporto proprio con le madri, perché le madri, come dicevo anche prima, anzi leggeva Laura benissimo, non sono più madri patriarcali, le madri giovani o meno giovani di oggi. Quindi sì, d'accordo, con le madri credo che non ci sia questa rottura. Quanto all'idealizzazione, tu facevi un'osservazione giusta, certo, l'idealizzazione nasconde, maschera un'invidia, maschera sentimenti negativi inaccettabili che non si riesce a portare alla luce e anche, sì, come dire, un confronto con l'altra, ma non è tanto un confronto, forse un'identificazione dell'altra, il voler prendere il posto dell'altra. Dietro all'idealizzazione c'è questo. Per esempio, Lucy Rigarai dice giustamente, adesso non ricordo dove, forse nella etica della differenza sessuale, che spesso c'è il tentativo di tirare giù, tirare giù in basso la donna che si vede più in alto, quindi idealizzata, che sta più in alto, che ha più autorità, e quindi c'è dietro il segreto
intento di appunto tirarla verso il basso, tirarla verso una comune miseria femminile, che oggi però non c'è più questa comune miseria femminile. Forse era quando scriveva Irigaray questo testo, oggi direi che c'è anche una grandezza femminile visibile e quindi forse sono cambiate un po' le cose. Poi tu dici, sta nascendo un ordine simbolico della madre, sì, credo ce ne siano delle coordinate, degli elementi già in gioco, già vivi. Ci sono dei nuclei di società femminile, sicuramente Diotima è uno di questi, Libreria delle Donne di Milano un altro, e molti altri luoghi, sicuramente Duoda e questo seminario e il luogo che voi avete messo in piedi, insomma, ce ne sono di nuclei di società femminile molto vivi e sono sotto all'insegna, secondo le parole di Muraro, dell'ordine simbolico della madre. A me piacerebbe dire però anche all'insegna di un ordine simbolico femminile, punto. Vale. Piccola polemica con Luisa. Però naturalmente mi rendo conto, so bene perché Luisa Muraro dice ordine simbolico della madre. Perché? Perché ci sia un ordine simbolico occorrono due assi. L'asse orizzontale del rapporto fra sorelle, fra simili, uguali, e l'asse verticale che rimanda comunque alla relazione madre-figlia. Che la madre è la prima figura di autorità che abbiamo conosciuto nella nostra vita e quindi ci vuole anche quell'asse verticale. Per questo Luisa Muraro parla giustamente di ordine simbolico della madre, anche se io talvolta preferirei dire ordine simbolico femminile. Gracias, Banda. Gracias, Asun. Bueno, damos la palabra a Luciana Tavernini. Luciana. C'è Laura Minguzzi che mi ha scritto una lunga cosa, posso rispondere brevemente? Vale, como Ma quieras. sono tante. Lei dice che ha scritto sull'idealizzazione della madre e le sembra di aver sciolto questo nodo che disturbava il suo esistere politicamente, affidandosi a una donna sì, a cui ho riconosciuto autorità di madre simbolica. E attraverso questa relazione politica umana ho potuto vedere la madre reale nella sua concretezza, nelle luci, nelle ombre, e ne ho visto la grandezza. Sì, sono d'accordo, certo. Bisogna sempre guardare alla doppia scena, come dicevo prima, no? Una scena è quella della relazione madre-figlia, la madre reale che abbiamo avuto, e l'altra è la scena della relazione con una donna che ha un di più di autorità e di competenza, eccetera. Però non sempre, anche proprio noi abbiamo ragionato in Diottima sulle relazioni fra noi, fra donne adulte, siamo partite da lì sul rapporto con la madre. Non sempre le relazioni fra donne adulte di disparità, di affidamento, riparano la relazione materna se questa è andata male. Anzi, anche queste relazioni possono avere elementi di conflitti insanabili e possono essere irreparabili. E questo non ce lo dobbiamo nascondere, cioè non dobbiamo idealizzare le relazioni sono anche la materia prima della politica delle donne, della politica del pensiero della differenza, ma sono anche relazioni difficili, non dimentichiamolo, soprattutto in presenza. Qui a distanza magari va meglio, non lo so. Gracias. Laura, la verdad es que como tenemos gente de todo lado, están pidiendo por favor que si puedes al menos traducir la esencia de la respuesta de Banda para que todas tengan como una idea general al menos. Sí, pero ahora no, ¿Vale? ¿eh? O sea, No, ahora no, pero a partir de ahora. Digo, sí. Bueno, yo por eso lo he dicho. De esta última no, porque no estaba atenta, lo siento, para poderla traducir, pero sí, ahora ya me vuelvo a poner. Sí, claro que sí. Gracias.
Gracias, Laura. Bien, entonces seguimos con el turno de palabra y Luciana. Sì, Vale, io adelante. prima parlo in italiano, poi casomai in spagnolo se non si capisce. Mi riferisco al rapporto tra Irene e Fanny, Irene Nemirovsky e Fanny. E nella relazione si dice che Nemirovsky si è, diciamo, salvata grazie a una sostituta della madre. Ecco, io non userei mai, non userei questo termine, perché ne avevo parlato con mia figlia anni fa a proposito di uno studio che avevo fatto sulla principessa di Belgioioso e l'amicizia con Bisi, che è stata per anni e anni sua amica. E lei diceva, non c'è una vice madre, la posizione della madre non è sostituibile. Ma allora abbiamo inventato insieme a Marina Santini la parola l'amica più grande. E dal punto di vista della figlia, perché la figlia viva bene, ha bisogno di amiche più grandi che si pongono non in alternativa, in sostituzione della madre, ma in continuità con la madre. E dal punto di vista, diciamo, dell'amica più grande, Letizia Bianchi ha parlato della posizione della zia, cioè grande che è in continuità con la madre, quindi non la sostituisce, ma che fa altro per la crescita della figlia. Quindi proporrei di valutare una modalità diversa di esprimersi, altrimenti sostituire può sembrare cancellare. L'altra cosa che vorrei dire è che è vero che la contrattazione con la madre... Scusa, Luciana, ¿puedes traducir para las españolas bueno, Sí. un resumen de tu pregunta? Sí, tu observación. He hablado sobre la relación entre Irene Nemirovsky y Fanny. Y se decía que Irene ha podido seguir creando y escribiendo porque tenía una sustitución de la madre, una mujer que sustituía a la madre. Yo creo que no sea bueno hablar de eso porque lo discutí con mi hija años atrás a proposito di Cristina di Belgioioso e di sua amiga Bisi, Ernesto Bisi. Ella decía, no existe una vicemadre porque la posición de la madre es única. Y se puede hablar de amiga más grande, esa palabra es inventada con Marina Santini, amiga más grande, que no sustituye a la madre, ma se pone in continuità. Mi hija ha tenido muchas amigas más grandes con las cuales yo no tenía, no eran amigas mías, eran amigas suyas. Pero yo no me sentía en contradicción y también en envidia. Y de la posición de la amiga más grande están las palabras de Letizia Bianchi, que dice, tenemos que utilizar la posición de la tía, que es una posición de continuidad con la madre, no en contraste con la madre, no en sustitución de la madre. Por eso yo creo que se puede, pregunto a Wanda si se puede tener en cuenta de eso y del problema que utilizar sustitución y la madre se hace sustituir puede significar la madre se puede cancelar, seguimiento común. Y después yo
pienso que es verdad que con la madre tenemos una contractación, un diálogo años atrás, después de su muerte, yo creo, por toda nuestra vida, y eso lo sé por mí y también por las amigas de la autoconciencia con las cuales yo tengo también ahora encuentros y hablamos tal vez, tenemos esta conversación con nuestras madres. Grazie Luciana, ringrazio molto di questa domanda. Allora, a proposito di Irene e Fanny e della Mademoiselle Rose, che io dico sostituta della madre, io mi riferivo implicitamente, ma forse nelle note anche lo cito, adesso non ricordo, penso di sì, a un'affermazione che c'è nel libro di Luisa Muraro, L'ordine simbolico della madre, un capitolo che si intitola O chi per essa, cioè o chi al posto della madre, in cui Muraro dice, e io le do ragione, che la madre è colei che si lascia sostituire. Sostituire, sono d'accordo con quello che ha detto Luciana, non vuol dire cancellare. Sostituire vuol dire muoversi in continuità con la madre facendo riferimento all'autorità materna come fonte prima e fondamentale di ogni autorità. Però il discorso di Muraro è importante, io lo vorrei qui richiamare, non l'ho richiamato tutto, perché lei dice la madre è colei che a un certo punto si lascia sostituire. Infatti c'è un capitolo che si chiama O chi per essa. Importante è che i sostituti della madre siano dei buoni sostituti, cioè delle sostituzioni che siano anche una restituzione. La prima sostituzione della madre, che è anche una restituzione, che è una buona sostituzione, è la lingua materna che noi parliamo. Questa è una buona sostituzione, mentre sono cattivi sostituti della madre, che so, il denaro, potere o altre cose di questo tipo. Sarei anche d'accordo, sì, con questa espressione che Letizia Bianchi e Luciana Banda, adesso scusa, ha ricordato. ti puoi fermare qui e traduzco? ¿Puedes parar un momento y traduzco lo que acabas de decir y después sigues? Sí, Gracias. Gracias. Bien, Banda agradece la pregunta a Luciana y dice que cuando se refiere a Irene y la relación entre Irene y Fanny y la posible madre sustituta, Mademoiselle Rose, dice que sustituida, cuando ella habla de la sustitución de la madre, se refiere a una afirmación de uno de los capítulos del libro de Luisa Muraro, El orden simbólico de la madre, el capítulo específico A quien por ella o qui per essa, y dice que a partir del libro de Luisa, que la madre se deja sustituir y que no quiere decir que sea borrada, cancelada. La madre es el principio y la fuente de cualquier autoridad. Y dice que está de acuerdo precisamente con Luciana, que es importante entender que la sustitución no es la cancelación, que hay buenas y malas sustitutas. Una buena sustituta, por ejemplo, puede ser sustitutas que restituyan, puede ser la misma lengua materna, y unas malas sustitutas pueden ser el dinero o el poder. Quasi finito, che posso accettare questo suggerimento che viene da Letizia Bianchi e da Luciana di nominare l'amica più grande, anziché, però io terrei fermo a questo punto, che la madre si lascia sostituire. Noi a un certo punto ci allontaniamo dalla madre
e però torniamo a stare in relazione con lei grazie alla lingua che lei ci ha insegnato, grazie alla lingua materna. E poi l'ultima cosa che ha detto Luciana, sono assolutamente d'accordo, certo con la madre la contrattazione dura per tutta la vita e anche oltre la morte della madre, come nel mio caso. Bien, dice que acoge el sugerimiento de la idea que no me acuerdo del nombre de la mujer, de la amiga más grande, pero sobre todo la idea importante que Banda también ha dicho antes, recoge, es que la madre se deja sustituir y que está de acuerdo que la contratación con la madre dura toda la vida de la hija, aun cuando la madre haya muerto, como es su caso. Vale, gracias. Seguimos con el turno de palabra y tenemos Quedan eso, muchas del palabras, tiempo. lo digo porque tenemos Tenemos, poco tiempo, vale, sí. 20 minutos Os para descansar. informo, vale, os informo y dice, tenemos a Pilar Babi, Bárbara Bersini, Elisa Barrera, Carmen Yago y Caroline con las manos levantadas. Y por otro lado tenemos alguna pregunta escrita. Vale, ¿os parece hacer una pausa de 20 minutos? Después, estas preguntas se retoman al final del día de la mañana y también al final de la tarde, o sea que seguimos debatiendo. Pero es para poder hacer una pausa y después dar la bienvenida a Rosario, que empieza a las 12. ¿Os parece bien? Por mí está bien, pero como que veis, yo tengo apuntadas a todas las que tienen la mano levantada. Es para así seguir, que vale, pues es para seguir el programa, horario. ¿no? Sí. Sí, Una pregunta más, para ¿no? autorizarnos a nosotras mismas, ¿no? Como quieran. ¿Alguna Bueno, pregunta más o cerramos? Rosario, y allí son las 5:30 de la mañana, así que como queráis. Quiero decir que ha madrugado un poco para estar a la hora. Ma forse, Sì, lo Laura, agradecemos. Dimmi. scusa, se si possono fare queste domande rapidamente, io cerco di rispondere molto Dopo? Ah, ok. rapidamente. Vediamo, perché così altrimenti poi non perdono, se riescono però a essere molto sintetiche, e anch'io. Pues venga. Pilar Babi, entonces. Sí, venga. Buenos días a tothom. No sé si em sentiu. Sí, Pilar. Sí, bé. Endavant. Molt bé, buenos días. Gracias por las aportaciones. Laura, tu presentación me ha gustado mucho. Wanda, muchísimas gracias. Quisiera hacer una pequeña aportación, más que una pregunta, y es respecto a la situación excepcional que estamos viviendo, porque creo que tiene relación con lo que se ha hablado y podría ser una pista. Trabajo de médica de cabecera, algunas me conocéis, y la situación que hemos vivido ha sido extraordinaria, como la situación misma se ha llamado, situación extraordinaria, y lo que nos ha permitido pasar del pavor inicial, de la parálisis inicial, a la acción de cuidado y a la esperanza en el futuro, ha sido la relación. Y esto no hablo de una cosa teórica, sino hablo que de forma espontánea en el centro de salud, en donde hace 30 años que trabajo, nos reuníamos a las 8 de la mañana y a las 2 del mediodía para hablar de las dificultades, para hablar de las pacientes y de los pacientes, de nuestras propias dificultades, de la propia enfermedad que estábamos viviendo como profesionales, y que esto ha dado un cambio de dinámica tal al centro que ya no queremos volver atrás. Lo digo porque no es una relación abstracta, sino que ha sucedido no espontáneamente, que no quiere decir sin un orden, pero que ha sucedido y que nos ha cambiado. Bueno, lo digo en relación a la posibilidad de lo que esto haya podido representar, por si os sirve a las demás y por si puede ayudar al pensamiento. Nada más, muchas gracias. Sì, grazie Pilar. Io considero quello che tu hai detto come un contributo, nel senso che sono perfettamente d'accordo con tutto quello che hai detto. Credo che questa sia un'opportunità in cui le donne stanno dando prova di cura, non solo anche negli ospedali, ma di cura della vita quotidiana, delle relazioni, che è una cosa
sono beni preziosissimi, quindi sono d'accordo con te. Gracias. De acuerdo con Pilar, que esta pandemia, esta situación que estamos viviendo es una oportunidad para las mujeres y para las cosas preciosas que hacemos. Gracias. Entonces seguimos, ¿no? Tenemos a Bárbara Bersini. Bárbara. Bárbara. Adelante, Bárbara. Non sento. No, porque No. yo creo que está, ¿Ahora que se se oye? desconecta. Ahora sí. ¿Se Vale. oye? Sí, Bárbara, Bien. adelante. Pues puedo hacer la pregunta en castellano y luego en italiano, así puede entender mejor Wanda, ¿vale? Perfecto. Vale, pues la haré de forma muy sintética. En castellano sería, ¿qué pasa con la sombra de la maestra cuando su sombra me separa de mi madre real? Y in italiano, Wanda, partiendo dal presupposto che per me, per la mia esperienza, l'ombra della madre e l'ombra della maestra sono due cose molto diverse. Ti volevo chiedere che cosa accade quando l'ombra della maestra, la proiezione di questa ombra oscura, mi separa da mia madre reale, dalla mia madre concreta. Ya sta. Grazie, Barbara. Ma in realtà la mia esperienza è diversa, devo dire. Nel senso che io ho vissuto soprattutto il processo di, attraverso l'ombra della maestra, come tu la chiami, di ridare valore e autorità a una madre reale, mia madre reale, che era stata, come dicevo prima, vittima del patriarcato e perciò molto svalorizzata e insomma anche auto-umiliata in questa situazione. Io ho vissuto soprattutto questo, questa è la mia esperienza personale. Però può accadere, come tu dici, che l'ombra della maestra separi dalla mia madre reale. In quel caso io sono molto, sarei molto netta, cioè prima viene la madre reale e quindi sono per anche il discorso della madre simbolica che è stato detto prima. Madre simbolica è una figura simbolica, non può essere identificata con una donna in carne ed ossa, non lo è. Quella può, sì, essere una maestra, come dici tu, ma non una madre simbolica. Madre simbolica non è una donna, non può essere incarnata in una donna reale. Allora, in casi come quello che dici tu, quando l'ombra della maestra mi separa da mia madre reale, io direi bisogna ritornare alla relazione con la madre reale, a quello che ci ha insegnato di prezioso, tenere ferma quella e contrattare eventualmente con quella, con la madre reale. Io la metto prima di qualsiasi maestra, mia madre reale. Grazie, grazie Wanda. Prego. ¿Podéis traducir, por favor? Sí. Voy a traducir. Perdona que he empezado a hablar que tenía el micro apagado, pero ya había empezado. Wanda dice que su experiencia no coincide con la de Bárbara, o sea, la experiencia de que la sombra de la maestra le separe de la madre real. Dice que su propia experiencia es distinta. Ella precisamente lo que ha vivido es el proceso de que a través de la sombra de la maestra ha podido dar valor y autoridad a su madre real. Una madre que, como ya he dicho antes, fue víctima del patriarcado. Sería muy honesta, dice, o sea, en el caso de que le pasara lo que le pasa a Bárbara, de la experiencia de Bárbara, dice que ella sería muy honesta, que primero está la madre real, que cualquier madre simbólica que la madre simbólica es una figura simbólica, pero que no puede sustituir, no puede a la madre real.
volver a la relación con la madre real, a lo que ella nos ha enseñado de precioso, es lo principal, es lo primero. Vale, sí, bueno, para ir cerrando, en realidad tenemos a Elisa, a Carmen y a Caroline. Y entonces, Elisa, adelante, por favor. Gracias. Quiero agradecer, diríamos, a todas las organizadoras esta posibilidad de este encuentro y a Wanda el texto tan rico que nos ha presentado. Muchas gracias, Wanda. Me ha gustado que recordase los dos elementos fundamentales en la relación, el vínculo y el legado que nos aporta Diana Sartori, porque a mí me han servido. Y yo la pregunta es muy concreta. Come credi tu, Wanda, che possiamo riguardarci del potere della madre, quanto questo potere ci fa male? Yo le pregunto a Wanda si me puede explicar o si me puede dar algún elemento o pautas de cómo nos podemos resguardar del poder de la madre cuando éste nos hace daño. Gracias. Grazie Elisa della tua domanda, però è una domanda difficile perché come possiamo proteggerci in un certo senso dal potere della madre eccessivo quando questo potere ci fa male? Ma io credo in realtà che dobbiamo accettare che la madre ci faccia male anche. Tenere la ferita accanto, non pretendere di sciogliere, lo dice anche il libro di Diotima, L'ombra della madre, di sciogliere o di annullare l'oscuro materno, cioè appunto le ferite che la madre può averci inflitto, tenercele accanto come un elemento enigmatico, oscuro, che però è anche vitale, perché per esempio nel rapporto col potere noi possiamo rifarci a quel bene prezioso che è stata la relazione materna, bene più prezioso di qualsiasi potere. Quindi tenercelo accanto anche questi aspetti oscuri, senza pretendere di dissolverli. Poi se in realtà questo potere della madre è più potere della maestra, diciamo come ha detto prima Barbara Verzini, più che della madre reale, allora lì ci sono varie strategie che si possono mettere in gioco. Vabbè, il conflitto può esserci se riusciamo a starci, può essere prendere le distanze. Io per esempio rispetto a Luisa Buraro, a differenza di Chiara Zamboni che ha sempre praticato una grande vicinanza con Luisa Muraro, maestra di entrambe, io ho praticato sempre una certa distanza, ma del resto io sono convinta che il lavoro dell'autorità materna o dell'autorità della maestra sia un lavoro che si può fare sia nella grande vicinanza sia con una certa distanza. A me è servita una certa distanza per proteggermi. Talvolta. Grazie, Wanda. Grazie. Prego. Gracias. A la pregunta de Elisa, dice que Wanda, que efectivamente es difícil, dice, de responder la pregunta, es difícil protegerse del poder de la madre, del poder excesivo cuando nos hace daño, cuando nos duele. Si acaso lo que propone Wanda es aceptar que la madre nos haga daño, que la madre nos puede hacer mal, y tener la herida, mantener la herida al lado, no pretender quitárnosla, mantenerla custodiada y caminar paralelamente con ella. Y dice que en relación al poder que pueda tener la maestra sobre nosotras, otra vez refiriéndose a Bárbara, a la intervención de Bárbara Berzini,
dice que a partir de su experiencia y de la experiencia en Diótima, propone varias estrategias. Una sería la de mantener el conflicto, la otra podría ser mantener la distancia o mantenerse cerca. Por ejemplo, dice que en relación a Luisa Muraro, ella ha practicado la distancia, a diferencia de Chiara Zamboni, que en cambio mantiene una relación cercana con Luisa Muraro. Vale, gracias. Seguimos. Tenemos a Carmen y después Caroline, que sería la última. Carmen, adelante. Hola, gracias a todas y en especial a Wanda y a Laura también por estar traduciendo. Quizá la pregunta que yo quería hacer ya ha entrado con esta última aportación y era si podía hablar un poquito del conflicto con Luisa Muraro. A mí me gustaría saber qué aportó ese conflicto a la relación dual, a la política de las mujeres y cómo ella pues lo trató y cómo si lo ha resuelto. Gracias. Sì, grazie della domanda, è molto personale, però cerco di rispondere. Allora, ci sono stati momenti di conflitto con Luisa, momenti di difficoltà, momenti in cui lei mi ha messo in grave difficoltà, anche in situazioni pubbliche, e poi abbiamo fatto una riparazione, in sostanza qualche volta lei si è scusata, oppure a distanza di tempo io ho recuperato. Insomma, direi che la cosa importante però è che nonostante diversi incidenti, diciamo, ferite anche che io ho ricevuto, qualcuna ne ho anche data forse, non lo so, la relazione si è mantenuta nel tempo e tuttora io ho sentito Luisa recentemente che è a Milano, una città molto colpita da questa pandemia, volevo sapere se stava bene. Abbiamo avuto un breve scambio di mail e anche telefonico, io non le telefono mai, ma ci tenevo a sapere che lei stava bene. Ma vabbè, questo è un aspetto anche affettivo, no? Ma quello che volevo sottolineare è che si è mantenuta la relazione, la cosa importante, con delle prese di distanza, con dei momenti di conflitto, con delle ferite che ho ricevuto, nonostante questo la relazione è ancora viva e questo è importantissimo e non sempre succede, perché ad esempio Adriana Cavarero se n'è andata da Diótima, per fare un nome fra i tanti. Gracias. Traduzco. A ver, perdonad. Sí, dice Wanda que gracias por la pregunta, agradece la pregunta a Carmen, dice que es un tanto personal, dice que con Luisa Muraro ha mantenido épocas de muchos conflictos hasta el punto que le ha puesto en graves dificultades a la misma banda en público. Dice que puede que ella también a Luisa en algún momento la haya podido hacer daño. Lo importante es que aparte de estos incidentes y de estas heridas, la relación se ha mantenido en el tiempo. Por ejemplo, que en estos momentos en que la pandemia ha hecho un mal especial en Milán, pues se han intercambiado mails y hasta se han hablado por teléfono, y cosa que casi nunca hace Wanda de llamar a Luisa por teléfono. Dice que, por lo tanto, lo importante, a pesar de conflictos y heridas, se ha mantenido la relación, y esto es importante porque, por ejemplo, un caso de Diótima que no se ha podido mantener la relación es el de Adriana Cavarero. Gracias, Laura. Bueno, finalmente tenemos la pregunta de Caroline. Caroline, adelante. Caroline. Bueno, en todo caso... Sí, aquí estoy. Vale. Sí, gracias. Yo lo que quería, plantear, bueno, la idea de que la palabra reparar
a mí me ha venido en todo el momento que yo quisiera usar la palabra sanar, ¿no? Y entonces yo estaba pensando y quería contaros que yo el jueves sabía que mi madre estaba con mi abuela que estaba muriendo. Y yo había comprado flores, plantas, y decidí plantarlas en honor a mi abuela con la luna llena, ¿no? El jueves, eso es el jueves. Y entonces me puse, claro, yo no sé nada de eso. Yo digo, bueno, lo voy a hacer, las voy a poner. Y claro, me reía porque pensé, claro, mi abuela a mí me decía que yo era inútil, ¿no? Yo era inútil pues para las plantas, el jardín, la casa, lo doméstico. Y me reí con eso porque, claro, pensé, eso es la de mi abuela que yo quería, y yo fui a la universidad, yo quería pensar, quería ser valorada por pensar, por poder poner en palabras que aún cuesta mi pensamiento. Y eso es lo que representaba la universidad y Duoda después. Y entonces yo me reía con esta herida abierta mientras que plantaba. Entonces, y pensé, claro, esta crítica constante de mi abuela no era nada más que una defensa ante no sé, lo no vivido. Total, que yo por la tarde fui a caminar. Mi madre me mandó un mensaje diciendo que mi abuela parece que se iba y luego volvía y que mi madre, le entendí en el texto, un poco desesperada. Mi madre no tiene palabras para lo emocional, contiene mucho trauma no expresada, no quiere llorar, no quiere soltar este trauma. Yo caminando pensé, no sé si yo puedo decir eso a mi madre, pero yo hice un texto y le dije, mamá, dile que se puede ir. Y luego si puedes, y sé que te cuesta llorar y te va a hacer llorar, pero si puedes, dile que le perdones, que entiendes que ella no quiso ser siempre tan crítica, tan destructiva para contigo, que tú entiendes que ella ha tenido una vida muy dura, ha sido muy valiente y la perdonas y la quieres. Y dile que se puede ir. Y a lo mejor, mamá, sé que esto te cuesta porque yo estas cosas yo no puedo decirles a mi madre en situación normal porque es como tocar un trauma que ella no permite. Y yo le dije, sé que es duro para ti decirle esto, pero creo que ella lo necesita para poder ir, para estar con mi tía, que murió hace 15 años. Y nada, lo mandé. Y entonces eso fue a las 9 de la noche. Entonces yo tuve miedo al decir esto, pero pensé, claro, me salió del corazón, yo les he dicho, que quede con este dolor de la crítica, esta crítica constante, ¿no? Que nos marca muchas y que es el momento de sanar esto. La cuestión es que yo me fui a dormir y por la mañana a las 7 recibí un mensaje de mi madre y dijo, el mensaje dijo, todo hecho a mi manera. Y yo pensé, claro, no sé qué ha pasado, claro que ha pasado. Nada, y luego vino otro mensaje que mi abuela a las 3:30 de la madrugada se había muerto. Y no sé, yo quería como sentir, vivimos mucha esta crítica, ¿no? Esta crítica de la madre que manda a la hija más allá en la libertad, pero no puede más que machacarla y criticarla y el dolor, ¿no? Y yo sobre todo quería nombrar aquí que la idea de estamos aquí sanando esto ya, el poder decir esto, el hacer espacios como Diótima, como Duoda, o sea, todo eso es una manera impresionante de empezar a sanar miles de años, y que podíamos reforzarnos más, ¿no? Porque seguimos criticando, seguimos con este dolor, estas defensas. Y eso es mi contribución. Thank you. Grazie Caroline del tuo intervento che considero una testimonianza anche personale, molto personale, di cui ti ringrazio, come penso anche le altre. Io, se non ho capito male, tu proponevi di usare la parola sanar
italiano sarebbe risanare, anziché riparare, riparazione. Io prendo il termine riparazione naturalmente da Melanie Klein, che ha riflettuto sull'ambivalenza della relazione del figlio o della figlia verso la madre, parla di riparazione. Sono d'accordo con te che forse risanare, sanare in spagnolo, non so se è corretta la traduzione, forse è una parola migliore. In ogni caso, tu fai bene a sottolineare che la critica verso gli aspetti negativi, eccetera, non deve prendere il primo posto, diciamo, difatti anche nel lavoro di Diotima, più che la critica, diciamo, sì, l'analisi dell'ombra della madre è venuta dopo il riconoscimento della autorità materna. Del resto dice Luisa Muraro, la cito di nuovo, sempre nell'ordine simbolico della madre, che andando avanti sempre con la critica, lei non arrivava da nessuna parte, lei non trovava l'indipendenza simbolica e è stata la riconoscenza verso la madre, l'orientamento della riconoscenza verso la madre che le ha aperto il senso dell'essere e io credo che questo rimanga vero. No, le critiche le possiamo fare dopo, ma prima viene quell'orientamento della riconoscenza verso la madre senza la quale non c'è autorità femminile nella vita di una donna, oltretutto. Gracias. La respuesta a Caroline, paramos, serían 5, máximo 10 minutos y proseguimos con Rosario, ¿de acuerdo? D'accordo. Possiamo ricollegarci allo stesso link di prima? Lo stesso, sí. Fra 10 minuti. Okay. Todo el día de hoy es el mismo link. Wanda agradece la intervención de Caroline y la intervención personal. Dice que ella usa la palabra reparación de Melanie Klein, que trabajó en su momento, la psicoanalista, trabajó en su momento la reparación de hijos e hijas con la madre, pero está de acuerdo que la palabra sanar, risanare en italiano, sería mejor y que dice que hace bien en subrayar Caroline. Y hace bien también en subrayar que la crítica negativa a la madre no tiene que ocupar el primer lugar. Y esto lo recoge también de la experiencia en Diotima y de la experiencia de Luisa Muraro, que vuelve a recuperar y a citar del orden simbólico en su libro, El orden simbólico de la madre. Dice que la madre, perdón, a ver, que ahora no entiendo mis notas, que el valor de la madre viene siempre antes. Verso la madre. Sí, el reconocimiento a la madre siempre viene antes y que en Diotima, antes de hablar sobre la sombra de la madre, trabajaron sobre su valor en el orden simbólico de la madre. Y la misma Luisa, en el mismo libro, El orden simbólico de la madre, dice que se dio cuenta que criticar de forma la crítica negativa a la madre no la llevaba a ningún sitio. En cambio, el reconocimiento a la madre le abrió su ser. Yo quería solo decir una cosa que es importante, porque yo hablaba de la crítica de la madre que critica a la hija, que le abandona para ir más lejos. O sea, y que la crítica que hace tanto daño viene de, en mi caso, la abuela que critica a la madre, que la madre sufre en la ambivalencia ahí, que me parece importante decir eso. Gracias. Gracias a ti. No había entendido bien, porque, ma sì, allora capisco. Certo, la madre può criticare, ma è un po' quello che dicevo prima, no? La distinzione che fa richiamo Diana Sartori fra il vincolo e il legado materno. Il vincolo è
come rimane sempre, è importante, è imprescindibile. Mentre il legato, i contenuti che la madre ci ha trasmesso possono essere anche delle critiche da cui possiamo prendere le distanze tranquillamente, perché non è detto che dobbiamo rifarci al modello materno. Bien, y para cerrar, dice Ganda que no ha entendido bien la precisión de la idea de crítica que había utilizado a Caroline. Dice que la distinción que hace Diana Sartori entre vínculo y legado puede servir para esto, que mientras que del vínculo nos podemos mantener, podemos alejarnos del legado para no seguir el modelo de la madre, el modelo que no nos gusta de la madre. Y ahora sí, creo que podemos cerrar y darnos 10 minutos al menos para respirar. Exacto, respirar y seguir con Rosario. Muchas gracias a todas y hasta dentro de un ratito. Gracias. Gracias. Gracias.